Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, de nuevo les doy la bienvenida a un episodio más de Teofusión, el cual forma parte del curso Seminario en Pastoral del programa de licenciatura de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. En esta oportunidad reflexionaremos sobre el tema Las fuentes de la teología práctica, el cual se encuentra en el bloque temático Fundamentos teóricos de la disciplina pastoral y corresponde a la unidad 2, la pastoral como disciplina de la praxis cristiana. Para reflexionar sobre este tema, tomaremos como base el artículo de Martin Hoffman, Fuentes de la teología práctica. Para comenzar la reflexión de hoy, es importante tener en cuenta que la teología práctica no es solamente un conjunto de técnicas pastorales o estrategias eclesiales, sino es un espacio donde la fe dialoga con la historia y la vida cotidiana. Martin Hoffman nos invita a entenderla como una disciplina que se alimenta del encuentro entre cuatro fuentes fundamentales: la escritura, la tradición, la experiencia y la praxis. La escritura es el punto de partida, es la primera fuente, pero Hoffman advierte con mucha propiedad que la lectura bíblica no debe reducirse a una interpretación literalista o cerrada. La Biblia no es un manual de respuestas fijas, sino una mediación viva que orienta la acción pastoral y que se interpreta siempre desde contextos concretos. En ella, la comunidad encuentra un horizonte profético y un criterio de discernimiento. Escuchar la palabra es dejar que su fuerza transformadora ilumine las realidades de nuestra actualidad. La tradición es la segunda fuente, pero no se trata de una repetición o réplica mecánica del pasado, sino de una memoria viva que sostiene la identidad cristiana y abre caminos de renovación. Cuando se interpreta críticamente, la tradición permite reconocer la continuidad del Evangelio, pero también impulsa la creatividad teológica, en diálogo con los signos de los tiempos. No se trata entonces de conservar por conservar, sino de discernir qué debe permanecer y qué debe transformarse para que la fe siga siendo un camino de vida. La tercera fuente es la experiencia. En ella, la teología práctica se hace cercana y humana. La fe no existe en abstracto, se encarna en la vida de personas y comunidades, en sus gozos y en sus heridas. Desde la experiencia, la teología escucha el clamor y la esperanza del pueblo, de las comunidades, descubriendo así que Dios actúa en lo cotidiano, en los márgenes, en lo aparentemente insignificante. La cuarta fuente de la teología práctica es la praxis, y esta es el lugar donde la pastoral se hace realmente concreta. La praxis no solo es consecuencia de la reflexión teológica, sino también es su fuente. En la acción comprometida con la justicia y la dignidad humana, la teología se purifica y renueva. Hoffman reconoce aquí la huella de la teología de la liberación, sobre todo porque esta teología nos recuerda que una fe sin compromiso con las personas empobrecidas y marginalizadas pierde su verdad más profunda. Cuando estas cuatro fuentes, escritura, tradición, experiencia y praxis, están cuidadosamente integradas, entonces se constituyen en la base de una teología práctica que es crítica, profética y liberadora. Es decir, se constituye en una teología al servicio de la vida, que no teme al cambio porque confía en que el Espíritu sigue creando, inspirando y guiando a las comunidades de fe hacia un horizonte de justicia y esperanza. Sobre la base de esta introducción temática, las personas que participan en el curso Seminario en Pastoral compartirán sus reflexiones sobre el tema de las fuentes de la teología práctica, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta:
¿Por qué son importantes para la teología práctica la escritura, la tradición, la experiencia y la praxis? ¿Y qué implicaciones tienen estas fuentes teológicas para las acciones pastorales de mi contexto? Las personas que participan en el curso y que compartirán sus reflexiones son las siguientes: Isis Falla Salazar, Michael Morgan Ellis, Eva Luzmila Murdoch Ramírez, Julio César González, Carmen Sáez Gutiérrez. Entonces escuchemos las reflexiones de las personas participantes. Comencemos escuchando la reflexión de Isis Fallas sobre la pregunta relacionada con las fuentes de la teología práctica. Hola, soy Isis y estoy en un curso sobre teología pastoral. Esta semana compartimos impresiones sobre la teología práctica en Latinoamérica a partir de dos lecturas de los profesores Martin Hoffman y Ángel Román. Martin Hoffman define la teología práctica como una disciplina teológica que se encarga de reflexionar sobre la praxis cristiana. Su objetivo es la construcción de conocimiento colectivo del Evangelio como fuerza liberadora y transformadora. Reflexiona de forma crítica, multidisciplinaria, contextual y en diálogo con las praxis de otras religiones, ciencias y sabidurías ancestrales. Se orienta a proteger toda la creación y se compromete activamente con la justicia, la equidad y la participación plena. Se realiza en la sociedad por medio de sus distintas áreas de estudio, como la pedagogía de la fe, la liturgia, los acompañamientos pastorales, la homilética y la historia, entre otras. Esta definición no entra en conflicto con mi percepción sobre lo que ha sido la fe cristiana y sus retos. Me parece importante que el conocimiento se construya de forma colectiva y que no se cierre al diálogo con otros sectores de la sociedad. En su encuentro con la mujer sirofenicia, vemos que aunque Jesús no carecía de prejuicios, mantuvo una actitud abierta hacia las personas de afuera. La frase "oyeron que fue dicho, pero yo les digo", muestra que su espíritu crítico le llevaba a actualizar su fe. Su proclama del reino de Dios apuntaba a transformar su sociedad. Podría decirse entonces que la teología práctica entra en sintonía con estas características de nuestro amado Maestro. Sé que para muchas personas la Biblia sigue siendo la fuente fundamental para la teología. Sin embargo, en el capítulo 5, versículo 39 del Evangelio de Juan, la misma Biblia nos dice que lo importante es que nos encontremos con Jesús y su mensaje del reino. La única manera de no encasillar a Dios en un libro ni en una fe determinada es entender que Él se ha revelado también en la bondad original con la que imprimió su marca a todo cuanto creó. La fe cristiana tiene mucho que aprender de lo no escrito. La diversidad cultural y natural son otras fuentes de teología. A esto apunta la teología práctica, a que ampliemos la mirada. De hecho, Peter Wohlleben, en su libro La vida interior de los animales, nos dice que la biodiversidad que nos rodea es algo realmente maravilloso. En todas partes se ven cosas interesantes. Y ese es exactamente nuestro punto débil. Solo podemos admirar lo que nuestros ojos perciben. Por eso, necesitamos que Dios renueve nuestra capacidad de percibir, pues como se lee en El Principito, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Escuchemos ahora la reflexión de Michael Morgan sobre la pregunta relacionada con las fuentes de la teología práctica.
¿Por qué son importantes las cuatro fuentes de la teología práctica? Escritura, tradición, experiencia y praxis. Para la teología práctica, ¿y qué implicaciones tienen para las acciones pastorales cristianas de nuestro contexto o de mi contexto? Al realizar un análisis de lo leído en el contexto pastoral actual, las fuentes adquieren una relevancia especial, pues nos invitan a una práctica cristiana de donde podamos expresar nuestra sensibilidad a los desafíos de la vida cotidiana, pero también de las injusticias sociales que rodean nuestro entorno. La escritura inspira al anuncio esperanzador del Evangelio y la tradición nos orienta con criterios éticos y comunitarios de la vida en comunidad. Finalmente, la experiencia nos da la voz a los creyentes o le da voz a los creyentes marginados y la praxis compromete al cristiano con la transformación de su entorno. En mi opinión, esto implica que las acciones pastorales deben surgir del ejercicio reflexivo de la comunidad de fe y debe responder a las realidades del dolor, de la exclusión o de la desesperanza o de la marginación, encarnando así una fe que no solo se predica, sino que se vive. Integrar esas fuentes permiten a la pastoral, a la praxis pastoral, ser más coherente, más inclusiva y también más liberadora, convirtiéndose en un espacio donde la fe se hace historia y la historia la iluminamos con la fe. Escuchemos ahora la reflexión de Eva Murdoch sobre la pregunta relacionada con las fuentes de la teología práctica. La teología práctica es como un río. Nace en la escritura, se alimenta de la tradición, se mezcla con la experiencia y fluye en la praxis. Pero hagámonos esta pregunta: ¿cómo se ve ese río en nuestra América Latina y el Caribe? Hola, hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre la teología práctica a partir de las lecturas de Martín Hoffman y Ángel Román López. Me centraré en dos preguntas claves: la importancia de las fuentes de la teología práctica y la construcción de la identidad latinoamericana y caribeña desde la reflexión científica de esta disciplina. Primera pregunta: ¿por qué son importantes las cuatro fuentes de la teología práctica? Escritura, tradición, experiencia y praxis. ¿Y qué implicaciones tiene para las pastorales cristianas de mi contexto? Las cuatro fuentes de escritura, tradición, experiencia y praxis son fundamentales porque cada una aporta algo que permite que la teología práctica sea viva y significativa. La escritura nos da los cimientos y nos conecta con el mensaje de Jesús. Nos ofrece esa memoria de la fe. La tradición nos muestra cómo la iglesia ha vivido ese mensaje. Nos transmite la experiencia histórica de la iglesia. La experiencia nos permite aprender el contexto y de las personas que acompañamos, o sea que reconoce la vivencia concreta de las personas. Y por último, la praxis nos llama a actuar de manera concreta, haciendo que la fe sea transformación y servicio. En otras palabras, es la acción transformadora en contextos reales. El autor Hoffman enfatiza que estas fuentes no deben trabajarse aisladamente, sino en un diálogo permanente entre ellas. Esto evita que la teología sea teoría o repetición de fórmulas y las convierte en una herramienta que nos guía para responder a los desafíos concretos de nuestra sociedad y de nuestras comunidades. En mi contexto, estas fuentes nos ayudan a no caer en un cristianismo desencarnado. La escritura ilumina, pero necesita ser leída desde la experiencia de nuestras comunidades. La tradición nos da raíces, pero debe dialogar con la realidad actual. Y la praxis pastoral se convierte en el criterio de verdad, porque solo en la acción concreta se revela si lo que creemos genera vida o perpetúa exclusión. Por tanto, esto significa que cada acción, desde un programa de acompañamiento hasta la homilética, debe considerar estas cuatro fuentes,
Un ejemplo de ello es cuando nos acompañamos los unos en los otros en las reuniones con jóvenes o mujeres en situaciones de vulnerabilidad. No basta con leer la Biblia, debemos escuchar sus experiencias, aprender de la tradición de nuestra comunidad y acompañar y actuar con creatividad y compasión. Así la teología práctica deja de ser abstracta y se convierte en un camino de vida, esperanza y transformación social. Escuchemos ahora la reflexión de Julio González sobre la pregunta relacionada con las fuentes de la teología práctica. Compañeras, compañero, profesor, en este cuarto video, un poco hablar de Hoffman, un poco definiendo lo que es la teología práctica, particularmente viéndola como una disciplina que busca construir conocimiento colectivo, pero que se fundamenta básicamente en 4 dimensiones, en 4 fuentes: la escritura, la tradición, la experiencia y la práctica, ¿no? Y entre ellas se relacionan dinámicamente, tratando de evitar particularmente los peligros del fundamentalismo, que puede pasar cuando se usa solamente la escritura, o del dogmatismo, que pasa cuando se usa solamente la tradición, o el relativismo, que pasa cuando se basa únicamente en una teología en la experiencia o la práctica. Entonces, la pastoral o la teología práctica busca ir en esos 4 fundamentos y de dinamizarlos, ¿no? de moverse entre ellos. La escritura, por supuesto, aporta el testimonio y particularmente del Evangelio, y esa misma escritura orienta la práctica cristiana. La tradición tiene un valor en cuanto que transmite la historia de la fe y de la comunidad creyente, y también sirve de memoria teológica viva. Y la experiencia sirve también como esa forma en que el mismo Dios se revela de manera concreta y de manera transformadora en la vida de la humanidad. Y la praxis es entonces ese punto de partida de toda reflexión teológica, sobre todo en cuanto a su compromiso histórico con la liberación y la justicia. Estas 4 fuentes se relacionan en una didáctica teórica, didáctica teoría praxis, que impide tanto cualquier dogmatismo como cualquier pragmatismo. La teología práctica no se reduce a aplicar principios, sino que discierne críticamente la acción de la iglesia y social desde el Evangelio, con los ojos del Evangelio. Y en contextos latinoamericanos, donde las comunidades enfrentan desigualdad, exclusión, violencia, estas fuentes o estas dimensiones permiten orientar la acción pastoral hacia una práctica más liberadora, contextual, solidaria. Escuchemos ahora la reflexión de Carmen Sáez sobre la pregunta relacionada con las fuentes de la teología práctica. Hola a todos y todas. Hoy quiero compartir una reflexión sobre 2 temas muy importantes dentro de la teología práctica. Primero, la importancia de las 4 fuentes de la teología práctica según Martin Hoffman. Y segundo, los desafíos de su validez científica y la influencia de la teología de la liberación en su identidad latinoamericana, tal como plantea Ángel Eduardo Román. La primera pregunta: ¿por qué son importantes las 4 fuentes de la teología práctica? Escritura, tradición, experiencia y praxis. Para la teología práctica, ¿y qué implicaciones tienen para las acciones pastorales cristianas de mi contexto? Según Martin Hoffman, la teología práctica se alimenta de 4 fuentes que se complementan entre sí: la escritura, la tradición, la experiencia y la praxis. Cada una cumple un papel esencial para mantener el equilibrio entre la fe y la acción cristiana. La escritura nos ofrece el testimonio del Evangelio. Es el punto de partida para toda práctica cristiana. Es la voz viva de Dios que orienta nuestra acción pastoral. La tradición, por su parte, conserva la memoria de la Iglesia y nos conecta con quienes antes vivieron la fe. Nos ayuda
a no repetir errores y a mantener una continuidad con la historia del cristianismo. La experiencia nos recuerda que la revelación no es algo lejano ni abstracto, sino que se hace vida en las personas, en sus alegrías, sufrimientos y luchas cotidianas. Finalmente, la praxis es donde todo se concreta en la acción cristiana que busca transformar la realidad desde el Evangelio y a la vez el lugar desde donde reflexionamos teológicamente. Hoffman explica que estas fuentes se entrelazan en una relación dinámica que evita los extremos. El fundamentalismo si solo usáramos la escritura, el dogmatismo si nos quedamos en la tradición, o el relativismo si nos enfocamos únicamente en la experiencia o la praxis. En el contexto de la Iglesia Episcopal en Panamá, esta fuente nos llama a una pastoral más contextual y participativa. Por ejemplo, al escuchar la experiencia del pueblo panameño, sus desafíos sociales, culturales y ambientales, podemos discernir mejor cómo responder desde la fe. Además, integrar la praxis nos impulsa a revisar nuestras acciones concretas. ¿Estamos acompañando realmente a los marginados? ¿Estamos promoviendo la justicia y equidad? ¿Nuestra pastoral responde a las realidades del país o se limita a mantener tradiciones? Vivir estas 4 fuentes nos ayuda a mantener una pastoral viva, liberadora y comprometida con la dignidad humana. Una pastoral que refleje el Evangelio en obras concretas de amor, justicia y servicio. Les agradezco a todas las personas por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo en el ámbito de la teología pastoral. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir en sintonía de Teofusión. Así que reciban un abrazo de mi parte y hasta el próximo episodio.